San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. En el breve evangelio de este domingo, Jesús nos repite 3 veces que no tenemos que tener miedo. Esta insistencia del Maestro, que nos conoce muy bien, quiere decir que el miedo es parte de nuestra existencia y es mejor reconocerlo. El miedo nos llama también a la prudencia. Se dice que los jóvenes son los mejores soldados y los peores choferes, porque no tienen miedo y no miran ni miden y menos ponderan el peligro de ciertas decisiones. Ser discípulos de Jesús es una decisión importante en nuestra vida, que tiene siempre consecuencias en nuestra vida personal, familiar, social, carrera, economía. Jesús nos advierte que tenemos que vivir sin miedo a 3 situaciones en las que todos vamos a transitar en nuestra vida. La primera es: no tengan miedo de los hombres, de lo que piensa la mayoría. Porque somos discípulos de Jesús, no aceptamos ciertos comportamientos modernos en torno a la moral sexual, por ejemplo, en ganancias por izquierda o de corrupción, de cierta forma de vivir de los que dicen creer pero no practicar, porque la mayoría ya no practica. Es como pensar que existe la amistad o el amor sin decírselo, sin manifestárselo. Es una ilusión que terminará mal. Cuando Jesús dice los hombres, significa el mundo, la mentalidad dominante, que no es precisamente cristiana. Y quien cree realmente en Jesús y lo sigue, va contracorriente. Jesús dice que no debemos tener miedo porque el tiempo descubre qué es lo que vale y cuáles son las verdades que nos llevan a la verdadera vida y cuáles son las mentiras que nos llevan al fracaso y a la muerte. Jesús también nos previene que no tenemos que tener miedo al que nos puede tratar mal, perseguir y hasta matar. En esto Jesús fue muy claro al decirnos que ser sus discípulos es cosa seria. Por eso nos previene que debemos temer al que sí nos puede llevar en alma y cuerpo a la gehenna, el basural ardiente de Jerusalén, imagen usada en tiempos de Jesús para indicar el fracaso total de una persona. Pero ¿quién es este personaje al que sí tenemos que temer? No lo busquemos entre los demonios, somos simplemente nosotros mismos, nuestras fragilidades y tendencias al mal, que si las aconsentimos nos llevan al mal muchas veces irreparable. Es lo que llamamos pecado original. Jesús dice que no nos debemos temer a nosotros mismos, pero sí debemos confiar en Dios, que nos cuida más que a los pajaritos del cielo, porque somos sus hijos, creados a su imagen y semejanza. Jamás habrá una tentación más fuerte que la gracia de Dios, como Jesús le hizo entender a Pablo, que quería verse libre de sus fragilidades. Te basta mi gracia. Jesús nos pide no tener miedo, sino confiar siempre en su gracia y reconocerlo abiertamente ante los hombres, que significa comportarnos siempre como Él nos enseñó y Él se comportó. Si vivimos así, nos pareceremos cada vez más a Él, y ese es el ideal de todo cristiano, como fue el ideal de los discípulos. A menudo nos puede sorprender el miedo, el desaliento, cuando vemos nuestra realidad, la de nuestras comunidades cada vez menos numerosas, la de nuestra iglesia que navega en medio de tormentas, de crisis, de enemigos y escándalos. Lo decía ya el teólogo Ratzinger decenios antes de ser Papa Benedicto. Nos tenemos que acostumbrar a ser cada vez menos, quizás al punto de ni poder llenar las iglesias que hemos construido. El desaliento y el miedo hacen que muchos cristianos hablen ya de una iglesia y una sociedad postcristiana. Los 3 llamados de Jesús de hoy, a no tener miedo, nos convocan a pensar y hablar de una sociedad precristiana, que puede y tiene que ser mejor según el plan de salvación que Dios tiene para sus hijos. Hoy Jesús nos convoca a no tener miedo, a comportarnos como Él, a trabajar por la salvación de nuestros hermanos
y creer que nuestro Padre Dios del cielo nos ama y nos tiene siempre preparado lo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en el día del Señor.